Bueno, vamos a empezar con un tema que generalmente en un curso de física pues se establece por hecho desde el principio y que nunca pues al menos nos detenemos a entender un poco de cómo se construyó un concepto. Entonces pues vamos a empezar diciendo que son como las propiedades de la materia desde el análisis del movimiento. Como el análisis del movimiento, como ver un objeto en movimiento nos permite establecer qué propiedades tiene la materia. Entonces, pues, como en un primer análisis, yo les voy a pedir, un primer ejercicio, les voy a pedir pues que observemos este objeto. Este objeto flota en el vacío. Podemos imaginarlo como que es lo único que está en este momento en todo el universo, es lo único que existe. Está solo y ahora pues estamos nosotros observándolo sin poder afectarlo. Si podemos de pronto medirlo, podemos tocarlo, podemos pues, hacer algunas cosas con él, pero no podemos afectarlo. Es decir, no podemos pues ni moverlo ni nada de esto. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de propiedades podemos ver sobre esto? Pensemos a ver. Si ese objeto está flotando en el espacio, ¿qué propiedades podemos entonces establecer que tiene desde nuestro experimento? Pues bueno, posiblemente se les esté ocurriendo en este momento cosas como el tamaño. El tamaño de ese objeto, pues vean que es algo que yo podría medir sin necesidad de interactuar con él. ¿Qué tal el color? ¿Qué tal la forma? Se me ocurren cosas como el olor, la textura. ¿De acuerdo? Pues yo pensando pues en que yo puedo tal vez tocarlo y puedo pues, o al menos observar cómo es su composición de su superficie sin necesidad de alterarlo. Y bueno, otra cantidad de características que a ustedes se les puede estar ocurriendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, también sé que cuando hice esa pregunta y cuando pues está todo eso, muchas personas me pudieron haber dicho, el peso de este objeto o la masa de este objeto. Sin embargo, pues observen que si este objeto está flotando en el espacio con nada alrededor de él, no hay forma de establecer ese tipo de propiedades. Y es precisamente de lo que quiero resaltar el día de hoy. ¿De acuerdo? Vean que hasta que nosotros no veamos cómo este objeto interactúa con otro, si ponemos otro objeto de la misma naturaleza, pues entonces nosotros no podríamos establecer ese tipo de conceptos como lo es la masa. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era pues como lo que les venía diciendo, es que en un curso básico de física, pues a nosotros nos enseñan desde el principio que la masa es una propiedad intrínseca de la materia, pero pues no nos detenemos a analizar mejor ese concepto y como a ver pues qué representación tiene. ¿Listo? Entonces es lo que queremos ver. En un principio, pues listo, vamos a estar hablando de la interacción, como se les decía. Estos dos objetos, al tener la misma naturaleza, podemos ver que se atraen, hay una atracción. Y pues entonces yo quiero que empecemos a analizar eh, qué necesitamos para poder predecir cómo va a ser el comportamiento de estas dos. ¿Cómo podemos nosotros entonces caracterizar estos objetos para que en algún momento yo pueda decir así, se atraen de esta forma, sin necesidad de hacer el experimento real? ¿Listo? Ese es nuestro propósito. También les quiero mostrar
que no necesariamente desde el principio tenemos que definir matemáticas, no tenemos de una vez que entrar pues como a definir ecuaciones ni nada, sino que nosotros podemos entrar a experimentar y a formar un imaginario a partir de este concepto que posiblemente después podamos cuantificar. Bueno, entonces pues eso es. Primero que todo, observen que cuando está solo, nosotros no podemos medir la masa. ¿Listo? No podemos medir la masa de este objeto, no puedo medir el peso. Nosotros para conocer el peso de un objeto, pues tenemos que estar en presencia de otro, como nos sucede cuando estamos en la Tierra. ¿Sí ven? Únicamente cuando estamos en la Tierra nosotros nos podemos pesar y podemos de ahí determinar cuál es nuestra masa. Así pues, la masa es una medida indirecta. ¿Sí ven? Tanto así que, pues, yo les quiero preguntar. Entonces es como un primer cuestionamiento que nos vamos a hacer. ¿Será que cuando yo desaparezco este objeto y cuando este no está interactuando con nada, este objeto sigue teniendo masa? Vean pues que cuando está este objeto, yo me doy cuenta que este objeto tiene masa, al menos a partir de lo que nos enseñaron. ¿Listo? Nosotros nos dicen, como, nos forman esta idea en la cabeza que el objeto siempre tiene masa. Muchos van a decir, pues sí, obviamente el objeto tiene masa a pesar de que esté en presencia de un objeto o no. Pero respóndanme esto, ¿cómo hacemos nosotros para medir la masa de un objeto? La única forma de medirla es cuando está en presencia de otro. Entonces, no tenemos forma de demostrar que esa masa sigue ahí cuando yo quito el objeto número 2. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar pues como a reconstruir pues en la forma en que transmitimos los conceptos. Vamos a discutirlo un poco más. No quiere decir que la masa se desaparezca, no quiere decir que la masa aparezca, no quiere decir que la masa siempre sea constante. Lo que quiero decir es cuál es el hecho real, qué es lo que en realidad sucede acá y que no podemos contradecir, parecido a lo que proponíamos en videos anteriores, cuando nosotros establecíamos un modelo. Lo único que es cierto acá es que cuando dos objetos de la misma naturaleza interactúan, o están cerca, pues van a interactuar entre sí, van a tener una atracción. Ese es el único hecho real. La masa es una medida indirecta. Entonces, si se desaparece, no tengo cómo establecer si esa masa sigue ahí o si no sigue o si. ¿Sí ven? Entonces ya es la opinión de cada uno. ¿Sí ven? Ya se convierte en una forma de pensar más que y en una idea, en un imaginario, más que en algo que podamos asegurar. Listo, no tenemos cómo confirmar que esa masa sigue ahí, a menos que esté interactuando con otro. Eso es lo que les quiero mostrar. Para eso, pues yo les quiero proponer entonces, para evitarnos esas contradicciones, yo les quiero proponer que utilicemos todas esas nuevas variables que vamos metiendo, como va a suceder acá con la masa. De una vez ya sabemos a qué propiedades de la materia me estoy refiriendo. Aquí vean, estoy hablando de la masa. Cuando analicemos esas variables, las miremos simplemente como algo numérico, como algo que nos ha servido matemáticamente para predecir el comportamiento de lo que en realidad podemos observar, que es la atracción. Bueno, entonces